días a todos. Primero agradecer a ProCitrus, efectivamente como lo comentó el ingeniero Enzo. Esto es un poco de los avances de la investigación que realicé en la Universidad Agraria La Molina con el asesoramiento de la profesora Liliana Aragón y el financiamiento de ProCitrus. Titulado Avances en la etiología de la mancha grasienta en mandarina Murcott en Huaral, aquí en Perú. El objetivo de esta investigación fue determinar el agente causal de esta mancha grasienta, ¿no?, en hojas de mandarina. Y para esto realicé muestreos a lo largo de la campaña 2017-2018 en Huaral. La importancia de por qué opté por este tema fue que a partir del 2013 hubieron rechazos en packing de manchas en esta mandarina Murcott, en fruto. Y faltaba hacer un diagnóstico, ¿no?, en laboratorio, y este fue el inicio de esta investigación. Ahora, veamos un poco de cómo ha sido el reporte a nivel mundial. Uno de los primeros reportes fue en 1849 en Florida, en la cual se empieza a describir el síntoma como mancha grasienta. Pero no fue hasta 1915 que Faucett diferencia este síntoma de un parecido que es melanosis. Y como vemos también aquí en este mapa climatológico, hay reportes en Egipto, hay reportes en Japón, reportes en Costa Rica, en Panamá, en Brasil, en Argentina. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos reportes? Si nos damos cuenta, están cercanos a la línea ecuatorial y estas regiones tienen en particular un clima húmedo y cálido. Y justamente estos son los requerimientos para que contribuyen a la aparición de esta enfermedad, ¿no? Bien, ¿cómo se ha presentado esta sintomatología en campo de la mancha grasienta? Bien, esto es una foto cercana a la cosecha y aquí podemos ver hojas con un síntoma inicial de mancha grasienta. Este es un brote no tan maduro y ya este es un síntoma más severo. Los síntomas aparecen en el envés de las hojas como pequeñas pústulas, pequeñas manchas negruzcas en el envés. Y en esta variedad Murcott no causa defoliación, pero en otras variedades más susceptibles sí llega a causar defoliaciones. Ahora, en fruto, como vemos aquí, no se ve muy bien el daño, pero si hacemos un acercamiento en estereoscopio vamos a ver la necrosis de los estomas. Este hongo, que más adelante voy a presentar la diagnosis, lo que hace es ingresa por los estomas y causa esa necrosis de estos estomas en las cáscaras, en la epidermis de la fruta. Ahora, ¿cómo se hizo el diagnóstico? Aquí principalmente voy a presentar lo que es una caracterización morfológica, que es el adelanto de esta investigación. Primero, es importante para hacer la diagnosis el muestreo y es importante la selección de hoja. Es por eso que quizás algunos dicen, he mandado mis muestras al laboratorio y me sale negativo. Y no necesariamente implica que no tenga el hongo, ¿no?, en el campo, podría ser un falso negativo. Todo depende en la muestra que seleccionamos en este muestreo. Y a lo largo de este muestreo, a lo largo de la campaña, pude observar que eligiendo este tipo de hojas acá, hojas senescentes que recién han caído o que están por caer, justamente a partir de ahí es que se obtiene la esporulación y se obtiene el diagnóstico de este patógeno, ¿no? Entonces es importante para el diagnóstico, en primer lugar, el muestreo, la selección del material y vienen a ser estas hojas senescentes.
Estas hojas van a cámara húmeda y a partir de ahí empieza a fructificar el hongo, que en este caso es Mycopharela citri. En un acercamiento vamos a ver aquí, estos vienen a ser su estructura de fructificación, pseudotesio, y esto ya es una foto del fruto, un acercamiento en estereoscopio, como ya lo mencioné, la necrosis de los estomas. Ahora, para determinar justamente la identificación a nivel morfológico, ¿no?, y microscopio, se empezó haciendo cámaras húmedas de las hojas muestreadas que ya mencioné, y a partir de esto se procedía a hacer montajes en láminas para observarlos en microscopio. Mycopharela citri se caracteriza por formar una estructura fructificante o estructura sexual que se llama pseudotesio. Un solo pseudotesio, como vemos aquí, puede contener muchas ascas y cada una de estas ascas ascosporas. Y justamente cada una de estas ascosporas es capaz de infectar una hoja y continuar así el ciclo de infección, ¿no? Bien, ahora, se obtuvo un montaje de 100 ascosporas y se tomó la medida para determinar que esté dentro del rango de la bibliografía. Y según Westside de 1970, recalca que estas son unas ascosporas hialinas. Aquí lo vemos tornado de fucsia porque fue teñida con fucsina ácida para observar justamente la forma, ¿no? Por eso el color. Porque principalmente estas ascosporas son hialinas, son de forma fusiforme y solo tienen una septa. Ahora, en el aislamiento que yo pude hacer el montaje, obtuve estas mediciones de 10 a 15 micras de largo y más o menos de 2.5 a 5 de ancho. Muy parecido a las mediciones aquí de Timer y Godwall del 2000. Y lo que en un inicio me confirma a nivel morfológico que se trata de Mycopharela citri. Ahora, si bien es cierto, se hizo el muestreo, se observó en cámara húmeda la esporulación, pero a la vez se buscaba obtener este patógeno en medio de cultivo. Y se sembró en PDA y por ser solo PDA, al cabo de un mes recién obtuve la esporulación que viene a ser esta estructura fructificante, el pseudotesio, ¿no?, que aquí podemos observar están agrupados. Cada uno de estos viene a ser un pseudotesio, ¿no? Esta es la parte de esporulación en medio de cultivo. Ahora, también quise ver cómo esporulaba, pero ya a nivel de hoja, ¿no? Y la metodología de esto es, primero, esterilicé lo que son cortes de hojas maduras sin síntomas y en laboratorio, por encima de esas hojas estériles, plaqueé en medio de cultivo PDA, estéril también. Y a partir de este medio, recién inoculé un pseudotesio de esta imagen anterior que está aquí. Inoculé un pseudotesio aquí. Y al cabo de una semana pude observar esta esporulación en hoja, ¿no? Como vemos, cada uno de estos viene a ser un pseudotesio. Ahora, estas es unas fotos con estereoscopio. Básicamente aquí lo que vemos es, cada una de estas fotos es el envés de la hoja de mandarina. Vemos aquí que no hay síntoma. Sin embargo, tampoco podríamos decir no hay infección, no necesariamente, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, si bien es cierto aquí no hay síntoma, ya aquí empezamos a ver los síntomas iniciales y aquí ya un síntoma más avanzado. Probablemente esta hoja ya esté pronta a cenecer, ¿no?, a caer. Y bueno, esto es fotos que hice
cortes transversales de hoja y luego procedí a observarlo en microscopio. Esto es una hoja sin síntoma, tampoco indicaría que no hay infección, simplemente no hay presencia, no se observa un síntoma. Entonces, aquí tenemos la epidermis de la parte de la hoja y aquí tenemos el epidermis de la parte del embés de la hoja. Y la parte de aquí viene a ser lo que es el mesófilo, ¿no? Ya más adelante vamos a ver cómo va cambiando morfológicamente este mesófilo, ¿no? Y la parte de aquí más oscura estaría el parénquima en la empalizada. Y aquí vemos una hoja ya con un síntoma inicial. En el epidermis de las no hay mayor diferencia, en la parénquima empalizada tampoco, pero ya aquí en el epidermis del embés empezamos a ver una hipertrofia y necrosis, ¿no? Eso sería el mesófilo esponjoso, ¿no? Y ya en un síntoma más avanzado, vemos la epidermis de la se mantiene, el parénquima empalizada ya empieza también a formar, a modificarse y el mesófilo ya está también modificado y empieza a formarse, si ven esta forma de cuellito, empieza a formarse y esta estructura fructificante que lo vimos al inicio, ¿no? Que no termina de formarse porque todavía esta hoja tiene que senecer y necesita otras condiciones para que fructifique, para que termine el ciclo del hongo. Bien, este es un resumen de las fotos que obtuve a lo largo de la campaña. Empezamos con lo que es la floración en septiembre y vemos aquí, continuamos con el crecimiento de fruto, meses después sigue en crecimiento de fruto y vemos que hay, si bien es cierto, hay presencia de síntoma, pero es menor. Y ya aquí puede darme cuenta que es a inicios de verano, la época crítica por la presencia de estas hojarascas. Y es crítico también este inicio de verano porque es aquí donde las temperaturas ya están por encima de los 25 grados. Y este hongo necesita temperaturas de 25 a 30 grados para poder infectar y desarrollar sobre la hoja, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que aquí la hojarasca sería nuestro inóculo principal o primario para que pueda dar origen a infecciones en la siguiente campaña, ¿no? Aquí tenemos las hojarascas, cuando recién se cae y ya cuando va descomponiéndose, ¿no? A este nivel estaría Mycopharella citri. Ahora, otro factor que necesita este patógeno para continuar la infección no solo es temperatura, sino es humedad, alta humedad. Y esto no necesariamente puede ser por lluvias, puede ser por rocío, por gotas de rocío, puede ser por pequeñas precipitaciones también o por la misma humedad del riego. Entonces, la temperatura y la humedad contribuyen a que este patógeno, en este caso la hojarasca, se hidrate. Esto va a liberar las esporas, las ascosporas en este caso. Estas ascosporas migrarían a estos brotes y penetrarían a través del estoma. Sin embargo, no observaría ningún síntoma porque va a empezar a crecer por encima epífitamente para luego recién ingresar por el estoma y crecer intercelularmente. Entonces, aquí reconocemos el inóculo primario serían las hojarascas, de ahí la importancia que Procitus recalca en las capacitaciones del control de las hojarascas, ¿no? Con aplicaciones de tricoderma u otro fungicida. Siguiendo esto, ya nos aproximamos a lo que es maduración de fruto, ya el siguiente año, y
observamos síntomas iniciales. Entonces, si esto era nuestro inóculo primario, a partir de aquí se hidrató la hojarasca, liberó las cosporas penetró por el estoma de la hoja, infectó la hoja, ¿no? Porque tuvo las condiciones de humedad, temperatura. Sin embargo, no me muestra la sintomatología hasta la siguiente campaña. Sería unos 6 meses después, de 4 a 6 meses después, en la que ya empiezo a observar los primeros síntomas, ¿no? Ya esta hoja vendría a ser mi inóculo secundario. Esta hoja va a seguir madurando, va a aumentar la severidad, la intensidad de esta mancha grasienta y en algún momento va a senecer, va a defoliar y va a caer y va a convertirse nuevamente en hojarasca y nuevamente sería mi inóculo primario para la siguiente campaña, ¿no? En este caso, esto sería mi inóculo para la campaña de este año. Es ahí la importancia del control en estos dos puntos, ¿no? En la hojarasca y en proteger estos brotes, porque es sobre estos brotes que estas ascosporas ingresarían a estos brotes, ¿no? Ahí estaría dirigida el control, a no tener este inóculo primario, la hojarasca, y proteger mis brotes para que no ingrese esta ascospora a mi brote y pueda tener más adelante un inóculo secundario que sería esta hoja, ¿no? Y ahí recalco que el pico de descarga más o menos se da en inicios de verano. Ahora, este es un resumen del ciclo de la enfermedad causada por Mycopharella citri. Vemos que aquí inicia el ciclo con el inóculo primario, hojarasca. Esta hojarasca, al tener condiciones de humedad, de temperatura de 25 grados hacia arriba, ¿no? Va a permitir que esta estructura fructificante llamada pseudotesio se hidrate. Se va a hidratar y va a liberar, y estas ascas va a permitir que libere las ascosporas, que son cada una de estas. Cada una de estas ascosporas es capaz de infectar una hoja. Estas ascosporas van a ser diseminadas por el viento y al encontrar humedad en el envés de la hoja van a crecer epífitamente primero y luego van a ingresar por el estoma. Aquí la infección se da el ingreso por el estoma, van a crecer intercelularmente, no vamos a observar síntomas hasta después de 4 o 6 meses que vamos a ver los síntomas iniciales y luego los síntomas severos. Luego esta hoja va a senecer y el ciclo nuevamente continúa, ¿no? Sí, esto es el adelanto de la investigación. De hecho, está la parte que sigue, que es prueba de patogenicidad, que se trata de reproducir esta sintomatología en plantones de Murcutt, que se reproduzcan los síntomas en campo en estos plantones. Luego viene la parte de corroborar esta caracterización morfológica con una prueba molecular. Espero en una próxima reunión mostrar ya los resultados completos. Por ahora esto es el avance de la determinación del agente causal de mancha grasienta en mandarina. Gracias.